indagando sobre los temas de problemas combinados de lumbares, de columna y de caderas. Esta vez voy a hacer una salvedad, o sea, no voy a dedicarme a ejercicios para aliviar, sino cómo hacer, como alguien de ustedes me preguntó, cuando estamos en situación de descanso y no encontramos una buena posición. O sea, si ven los ejercicios te alivian, no vas a estar todo el día haciendo ejercicio porque estás aliviado. En algún momento vas a necesitar descansar o mirar televisión y poder estar en una buena posición confortable que no te haga doler. Hay dos tips para eso. Primero, como te lo dice el movimiento, pues si vos estás en movimiento se te alivia, quiere decir que no vas a poder estar durante mucho tiempo en una misma posición, ¿tá? Eso en primera cosa, porque cuando hay procesos de artrosis es justamente lo que no es aconsejable. Y por otro lado, tienen que evitar sí o sí los ángulos muy pronunciados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo sé que cuando tú tenés un problema de estenosis lumbar o que te duelen los músculos de la espalda, necesitas darle una relajación, una posición como la fetal, o sea, de ángulo, digamos, de la columna, esto te va a ayudar, porque te ayuda a estirar estos músculos. Pero ¿cuál es el problema? Esos músculos sí van a estirar, pero a nivel vertebral, yo acá te voy a mostrar al costado mío una columna vertebral. Tuviste que esa columna tiene como una entradita hacia las vísceras, porque es la lordosis lumbar. Si nosotros nos ponemos al revés, o sea, nos ponemos en C, en esta posición, ¿sí? Tú vas a aliviar la musculatura que está afuera, pero a las vértebras le vas a generar, y sobre todo a los discos, una compresión realmente importante. Entonces, si tú estás en una situación de estenosis o de pinzamientos, no es lo más aconsejable, e incluso en osteoporosis, no es lo más aconsejable estar en una flexión si esta flexión es muy profunda. Entonces, ahí vale lo que yo te decía, no utilices ángulos muy pronunciados. Por ejemplo, a nivel de las caderas, lo que es importante es que tú tampoco tengas un ángulo muy pronunciado en la posición. Yo me voy a poner en este momento, en el siguiente intervalo, en una posición y te voy a explicar todos los pros y los contras, o más bien dicho los contras, que ella tiene, por más que sea una posición que parece muy cómoda. Imagínense que ustedes están en su casa y tienen un sillón largo y quieren, o un sofá y quieren mirar la tele. Bien, esta posición estaría bárbaro, ¿tá? Porque vos tenés la columna en extensión, está todo bien, pero mira acá el problema. En la base yo tengo el vector de fuerza que viene de las piernas y el vector de fuerza que viene del tronco. ¿A dónde? A las caderas. Entonces, si bien en principio tú vas a estar cómodo, y ojo que acá el tema es que las cervicales están volando y no sabes dónde ponerlas, ¿tá? O sea que tampoco está bueno por ese lado. Pero ponele de acá a acá el asunto, ¿no? O sea, desde el tronco a las piernas, todo va para un mismo lado, que es entre la sacroiliaca y las caderas. Entonces, esta no sería una buena posición. No dirás, bueno, entonces pongo las piernas más largas. Claro, cuando las pones estiradas, la presión es máxima en la zona lumbar. Entonces, lo que tenemos que buscar es una posición en la cual no estés demasiado abajo, es decir, un banquito bajo. Si bien te puede en principio estirar la zona lumbar, cuando te vas a levantar no podés. Tiene que ser un asiento común y corriente, pero no muy bajo, y las piernas tienen que estar en elevación. ¿En elevación cuánto? Lo suficiente como para propiciar cierta ida hacia atrás de la columna lumbar, pero un afloje de los flexores de cadera, ¿tá? Y yo te voy a mostrar en un momentito cómo sería esa posición. Bueno, acá estamos buscando la relación entre tronco y piernas. La relación entre tronco y piernas, cuando tú estás sentado, no tiene que ser ni muy acá, con un ángulo muy
pronunciado, ni tampoco un ángulo demasiado obtuso, porque acá las piernas cuelgan y te tiran de las lumbares. O sea que las piernas tienes que sostenerla en un ángulo bastante cercano al recto, apenas un poquito más abajo, no más arriba no te conviene porque pega todo en el mismo lugar, sino un poquito más abajo. No muy abajo, por lo que yo te venía a decir, cuelga la pierna y te tira acá. Entonces, la posición de las piernas es con las plantas más bien juntas y un poco separadas las rodillas. En estas circunstancias, los flexores de la cadera y todos los tendones, los ligamentos de la cadera están aliviados, están relajados, ¿tá? Porque no estás acá ni están colgando hacia abajo, porque ahí están tensionando porque tienen que soportar el peso de la pierna. Como tú lo sostenés, están un poco abiertas y ahí está bien apoyada, ¿bien? Pero tienen que estar con cierto ángulo. Ojo que no es necesario esto, ni tampoco estar muy cerrada. Es algo relajado, que tú nomás al ponerlas, ya las piernas no las sientas más. ¿Cuál es el ángulo de la espalda? Yo lo que te diría es que tú la sientas sostenida en su totalidad, hasta el cuello inclusive, ¿sí? Y si tenés un respaldo para ponerle una almohada atrás, que también esté, ¿sí? Ahora, vos pensá en una columna como si fuera un rosario, un collar, ¿tá? Entonces, cuando tú vayas a poner ese collar apoyado, la pelvis es la base de ese collar, de ese rosario de cuenta. Y lo que viene para arriba son todas tus vértebras. Busca que ese ángulo sea una continuidad, o sea, no exista un ángulo, sino que sea una curva, ¿sí? Hasta la cabeza en continuidad, que no haya ángulos. Donde hay ángulo, vos tenés sobrecarga en la articulación, que era lo que yo te mostraba en el bloque anterior, cuando estaba mirando para allá, que yo te decía, venía la carga del tronco y venía la carga de las piernas. Acá nosotros ya no tenemos carga de las piernas porque están pesando hacia las rodillas, que pesan hacia los pies que la sostienen. O sea que la pierna está relajada y la cadera no vas a tener problema. Miren que por más que ustedes tengan tengan una prótesis y no tengan tanta posibilidad de abrir, tú podés igualmente, si decís, sí, está bien, yo no puedo abrir tanto, pero las piernas igual se me van y no me siento cómoda, vos siempre podés poner alguna cosa que te la sostenga, algún almohadoncito, podés poner incluso un paquetito de esos de algodón, de 200 y algo, que los pones acá y te sirven de cuña y te sostienen. Entonces la pierna podría abrirse más, pero como tú pones esa cuña acá, te lo sostiene y está cómodo. Y no es una cosa dura que te moleste la pierna, ¿sí? Un almohadoncito, no sé, lo que tengas que se acomode, que sea bien mullidito y que lo pongas acá y te sostenga la pierna. Pero es necesario que tenga cierta apertura, no importa si tenés prótesis o no, porque no es una apertura excesiva, ¿tá? Es relajada, ¿sí? Bien, la posición de la columna tú la vas a buscar que no sea curvada hacia adelante ni demasiado curvada hacia atrás. Acordate del rosario de cuentas y si tenés que ponerles varios almohadones o el sillón es así, y tú le quieres matar el ángulo al sillón, le vas poniendo las almohaditas o almohadones que permitan que la curvatura sea una curvatura suave y que tú no veas ningún punto de carga. ¿Cuáles son los puntos de carga? Los ángulos, ¿sí? Te lo muestro si quieres con un resorte para que te quede claro. Bien, acá tengo uno de los resortes del equipo que va a oficiar de columna, ¿bien? Entonces, lo que yo te vengo a decir, estas son las piernas que vienen en esta posición, ahí está. Lo que yo te quiero decir es que desde el sacro, la zona lumbar, hasta arriba, tiene que ser un ángulo o una curvatura sin ángulos pronunciados, ¿tá? Entonces, para que la columna descanse, tú lo que necesitas es ponerle realce para que llegue perfectamente a que el cráneo esté recto y que no pase que la cabeza quede colgada para atrás o quede en el vacío o quede hacia adelante, porque esto tampoco es un buen ángulo, si esta es la cabeza, ¿tá? Este no es un buen ángulo. Tiene que ser algo continuo para que el cráneo pese sobre las cervicales y se vaya trasladando el peso. Si tú estás en un ángulo muy obtuso, o sea, muy hacia atrás, con una curvatura, esto es lo que va a pasar. Y acá, este es un punto de carga, y es un punto de carga que te va a doler donde no querés, que es en la zona lumbar baja.
¿Bien? Si vos estás demasiado curvado acá, esto se va a relajar, pero te van a empezar a doler la caja torácica arriba, a nivel de la T12, de la última torácica y por ahí, ¿sí? Inclusive te puede traer la cabeza hacia adelante. Así que lo que yo más te recomiendo es esto, es decir, las piernas a 90 o un poquito más abajo, apenas, pie con pie, no necesariamente planta con planta, sino se pueden tocar lateralmente, que no estén demasiado abiertos, que estén sostenidos con algo, si es que no se te van solas, y que el ángulo entre el apoyo de los isquiones, que son los huesos que están debajo de los glúteos, del apoyo de isquiones, de sacro y lumbares, sea algo parejito, ¿sí? Y que el cráneo realmente pese sobre las cervicales. ¿Qué quiere decir que el cráneo pese sobre las cervicales? Que no te ponga en una posición en la que tenés la cabeza así o que la tenés acá. A veces, cuando nosotros trabajamos en clase, y yo les propongo este elemento, o de repente una pelota o una semiesfera, la gente me dice, se pone acá, me dice, ¡ah, qué bárbaro para mirar televisión! No, te va a ser bárbaro al principio, pero después empezás a sentir la contractura a nivel de las cervicales, porque el cráneo está en ángulo, el cráneo y cervicales están en mucho ángulo con las cervicales y las dorsales. ¿Tá? La situación mía en esta posición es, fíjate la columna, hace esto y esto. ¿Dónde? En las dorsales altas y las últimas cervicales. Terrible. ¿Ves ese ángulo? Este es en el que estoy. Entonces, si bien a mí me deja ver para adelante, yo tengo un problema de una compresión importante en la zona media y toda la caja colapsada. Estoy respirando mal y si terminé de cenar o estoy terminando de almorzar o lo que sea, me va a comprimir, me va a complicar la digestión. Ni hablar que la carga de las piernas está viniendo para acá y la zona lumbar. Entonces, en principio parece una posición muy cómoda, pero resulta que después termina siendo un dolor. Entonces, busquen que cuando estén apoyados, esto no es la posición correcta, digo, pero los pies, como ya habíamos indicado, pero me voy a preocupar de la parte de la columna, que sea una curvatura que te la sostenga de forma tal que el cráneo pese en vertical sobre el pecho, como estoy yo acá, no acá, ¿ves? O que me obligue a hacer esto, a hiperextender acá. ¿Por qué no quiero hiperextender la zona cervical? Porque nosotros, ya de veteranos, y te diré que mucha gente joven, que está mucho con los teléfonos y las tablets y las computadoras, ya no tenemos la lordosis cervical, que es lo que te voy a mostrar en esta imagen acá al costado, que es esa entradita que hace la columna a nivel del cuello. Está rectificada. ¿Qué quiere decir rectificada? Que se volvió recta, pero no se volvió recta derecha, si este es el cráneo. Se volvió recta para adelante. O sea que tú a la persona la dejas de ver alineada con su cráneo bien sobre las cervicales y está así, ¿tá? Como curioseando hacia adelante, pero esta es la posición de rectificación. Entonces, si yo tengo una situación donde estoy sentado, como sea, y me pone en esa circunstancia, voy en el sentido de la rectificación y ahí te va a doler. Todo lo que le pase a las lumbares repercute en las cervicales y viceversa, porque son las dos zonas de la columna que tienen esta función que yo te estoy mostrando, que es flexión, extensión, flexión, extensión. Son las dos iguales, en tanto que la caja torácica no lo es, o sea, la zona dorsal no cumple esa función, sino una función más rotativa, ¿tá? Las otras no rotan y hacen flexión, extensión. Entonces, si yo molesto las cervicales, voy a terminar molestando a la larga a las lumbares. Entonces, yo busco tener mi continuidad, mi arquito, todo homogéneo, y que cuando llegue al cráneo, el cráneo pese sobre el pecho, no acá, sino verticalmente, lo más verticalmente posible. Vos mirá la línea de fuerza y va al pecho, va al tórax, ¿sí? Entonces, esos dos puntos son importantísimos, ¿tá? Es decir, el tiempo de exposición a la posición,
porque vas a estar 45 minutos y salí, hace una vuelta, hace lo que quieras, hace un estiramiento y volvés. Y el otro es matar todos los ángulos, ¿sí? Y buscar que sean ángulos suaves en la columna, que la cabeza quede lo más recta posible y apoyada sobre la caja torácica, ni para un costado del otro o atrás o adelante, sino sobre la caja torácica, y que no existan ángulos pronunciados, sobre todo a nivel de la columna lumbar. ¿Bien? Porque ya te digo, una posición del tipo fetal, que es redondita de la columna, a vos, acá atrás, te va a aliviar muchísimo la zona de los músculos. Pero es lo que te dije de principio, le va a generar una presión a nivel de los discos que es enorme y no está bueno, porque muchas veces, muchos de ustedes tienen discopatías y lo que es peor, esas discopatías le generan pinzamientos, o sea que vas en el sentido del pinzamiento. Ni hablar de las personas que tienen osteoporosis, que tienen comida, por decir de alguna forma, las vértebras del lado de adelante, por lo tanto, en vez de calzar así, calzan con cierto ángulo hacia adelante. Si vos propicias eso, vas más en favor del desmoronamiento de la columna. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, ¿sí?, con las posiciones de reposo. Si estás acostado, cuando estás acostado vale lo mismo, salvo que es mucho más fácil de controlar. Lo que sí te voy a pedir cuando estés acostado es que de repente tengas la costumbre de ponerte algún almohadón a nivel de las piernas. Te voy a mostrar. Bueno, llegó la hora de descansar en la cama y empiezan los problemas. Entonces, lo que te voy a pedir de vuelta, si vos sentís demasiada tensión en las zonas lumbares, no dejes nunca el cuello sin atender. De vuelta, lo que le pasa a las lumbares, le pasa a las cervicales. Entonces, si vos andás medio tenso, dormí con almohada, ¿sí? Porque hay gente que me dice, no, yo qué sé, la almohada, no, dormí con una almohada aunque sea bajita. ¿Qué pasa con las piernas? Pasa lo mismo que decía hoy, es decir, las abrís, las descansás, los pies están más bien juntos y buscá, si necesitas, en esta posición, podés poner un pequeño realce a nivel del sacrocoxis para que relaje la curvatura cervical. ¿Qué realce puede ser? Puede ser una toalla doblada. Vos la vas a calcular fácil. Ponés las manos en la zona sacrocoxis, en la zona del sacro, ¿tá? No en la zona lumbar, en la zona del sacro. Y ahí, cuando tú pongas las manos, tú ves que te relaja la zona lumbar, ¿sí? Porque la curvatura de la columna desaparece, que era lo que yo te decía, buscar que los ángulos sean suaves. Entonces, tú calculás que si esta es la mano, el almohadoncito va a tener que ser de este tamaño. Una toalla doblada, como yo te decía, podés poner un paquetito de algodón, si lo tenés ya más domado, va a andar bárbaro, o almohaditas tipo de las de bebé, lo que necesites para que eso esté más curvado. Si no tenés problemas de la curvatura y se adapta bien la cama a ti, con esto alcanza. Porque la idea acá es de vuelta que estos ligamentos de la cadera estén relajados. Si tú decís, mirá, me genera un ángulo que es demasiado grande, bueno, estiré un poquito las piernas, pero igual están arriba, ¿tá? Esto te va a dar unas horas de sueño, pero de repente vos te das vuelta y dormís de costado. Bueno, cuando duerman de costado, que es lo más común, tengan cuidado en las posiciones de retorcimiento, ¿tá? Yo no necesito la almohada para mostrarles el ejercicio, pero quiero que vean esto. Cuando tú dormís de costado, lo más común es que la gente diga, ay sí, pero yo me pongo acá y acá yo descanso lindo. Está, perfecto, pero ¿cuál es el tema? Podés estar retorciendo demasiado y no te das cuenta la zona lumbar, sobre todo si te venís adelante, ¿tá? Porque está demasiado retorcido. Entonces, está bien la posición de relajación que le vas a dar, pero ponele una almohada entre las rodillas, ¿sí? Pero a su vez te vas a poner una almohada acá para limitar la rotación, ¿sí? Vos dirás, ¿qué cantidad de almohadas que necesito? Bueno, tu situación no es una situación
que sea confortable, porque es una patología que genera dolores. Pensá que hay mucha gente que no tiene ninguno de estos dolores, pero tiene la cama llena de gatos o de perros. O sea, es tanto peor porque vos esto lo dominás, los perros y los gatos te ocupan todo el lugar y no tenés tanta suerte. ¿Tá? Así que, cuando tú te duermas de costado, evita el retorcimiento, sobre todo del tronco en relación a la pelvis. O sea, de esta posición, que es demasiado cerrada en la parte de arriba, en relación a la pelvis. Que está bien poner una almohadita arriba de la otra, una pierna con la almohada y la otra pierna, está perfecto, anda muy bien. Podés estar en una posición más fetal incluso y andar bárbaro. Y hay algunas veces en las cuales las patologías de cadera determinan, como decía una de las personas que me contactó a través de YouTube, que le estaba ocasionando trocanteritis. Y no me extraña, porque es el mismo hueso. La cabeza del fémur con el cuello insertan en la cadera a nivel de la ingle, pero el resto del hueso es el que soporta todos los músculos pelvitrocanterios, que son los que mueven al fémur en estas posiciones. ¿Tá? Y entonces, si está mal a nivel de la sola de la cabeza del fémur, va a haber complicaciones y viceversa. A mí me ha pasado en una etapa, que no sé por qué, se me empezó a desencadenar una trocanteritis, ¿sí? Que es totalmente benigna, no pasa nada. Es una inflamación de todos los tendones que llegan al mismo punto que es el trocánter mayor del fémur. ¿Y saben qué? Cuando me ponía sobre ese costado, no solo no podía, sino que me repercutía directamente en la cadera. ¿Tá? O sea que lo que le pasa a la una le va a molestar a la otra porque es el mismo hueso. ¿Tá? O sea, no es capaz de eso. Por lo tanto, lo que tenés que evitar en caso de que tengas trocanteritis es dormir, porque no es evitar, no te va a dejar, no podés dormir sobre el costado que te está doliendo. ¿Tá? Si te molestan los dos trocánteres, y no vas a tener más remedio que dormir medio boca arriba. ¿Tá? La posición boca abajo, si vos tenés temas en la columna lumbar, yo le tengo cierto miedo, ¿sí? A menos que tú me digas, mira, yo siempre dormí boca abajo, me relajo más durmiendo boca abajo y le pongo un par de almohadas y mi columna está, no te digo recta, pero está con una curvatura que me relaja, hacelo, ¿tá? Es probable que te compliquen las cervicales, sobre todo porque vas a tener que dormir hacia un costado o hacia el otro, que te puede desencadenar mareos. Vos evalualo, porque tampoco podemos restringir tanta cosa que al final tengas, no sé, que dormir adentro del agua para que no te moleste. Es decir, es muy difícil, ¿sí? Pero con esto lo que traté de acercarte son tips importantes para que tengas muy en cuenta en el momento de elegir o buscar una posición que sea cómoda en los momentos de reposo. Espero que te sea útil y estoy, por supuesto, a las órdenes. Nos vemos.